Amén, amados hermanos. Entonces vamos a empezar. Dando gracias a Dios porque nos permite Dios que otra vez nos hayamos reunido a través de este medio para poder predicar la palabra. Entonces vamos a recordar un poquito acerca de lo que predicamos la semana pasada. La semana pasada estudiamos acerca de la fidelidad de Dios. Y vimos que Dios es digno de nuestra absoluta confianza y que nosotros como el pueblo de Dios debemos de depender de Él. La anterior semana vimos que Dios era confiable, que nosotros podemos descansar en Él porque Él es fiel, porque Él cumple todo lo que Él promete. Estudiamos 4 pruebas de la fidelidad de Dios. Una era los pactos de Dios, la palabra de Dios, las obras de Dios, y la cuarta, la venida del Hijo de Dios. Voy a explicar brevemente estos 4 pasos. Los pactos de Dios era cuando la Biblia habla de los pactos entre Dios y su pueblo, se refiere a las promesas que Dios ha hecho a su pueblo, compromisos que Él ha obligado a sí mismo a cumplirse sin falla. La palabra de Dios es otra prueba de su fidelidad, una de todas las palabras que el Señor ha hablado, no ha fallado. Dios es fiel para cumplir cada promesa y llevar a cabo cada decreto. Las obras de Dios, todo lo que Dios ha dicho en las Escrituras pasará y a través de sus obras, acciones, Dios confirma su fidelidad. Y la venida del Hijo de Dios, la demostración o prueba más grande de la fidelidad de Dios, se ve en la venida de su Hijo Jesucristo. Esa es la prueba más grande de la fidelidad de Dios, porque desde Génesis capítulo 3 se lleva hablando de que un Salvador vendría a salvar a la humanidad. Y después de bastante tiempo en el Nuevo Testamento podemos ver el cumplimiento a través del nacimiento de Cristo Jesús, quien salvaría al pueblo de todos los pecados. Entonces ahora vamos a hablar acerca de otro atributo. Vamos a ver que Dios es amor. Vamos a hablar acerca del amor de Dios. ¿Qué es el amor de Dios? Es un atributo divino que mueve a Dios a darse libre y desinteresadamente a otros para su beneficio o bienestar. Dios es amor, dice la palabra de Dios. Y como Él es amor, Él necesita manifestar ese amor. ¿Por qué? Porque Él es amor. Entonces, Dios, como dice la palabra, como estudiamos en otros estudios, Dios era autosuficiente, autodependiente. ¿Qué significaba eso? Que Dios no necesita nada de nadie. Entonces, cuando Dios ama a las personas, Él lo hace porque su naturaleza es amar. Él no está esperando recibir algo a cambio porque Él ama, sino Él ama sin esperar nada a cambio. Las Escrituras nos enseñan que el amor divino, es decir, el amor de Dios, es mucho más que una actitud, una emoción o obra. Es un atributo de Dios, una parte de su mismo ser o naturaleza. Entonces Dios, en su propia naturaleza, Él es amor. El amor no es un sentimiento, como muchos creemos. El amor es una obra, una acción, es algo que nosotros tomamos la decisión de amar. Por ejemplo, cuando yo conocí a mi esposa, cuando recién nos conocimos y ya fuimos novios, entonces los sentimientos míos con mi esposa eran bastantes. Por ejemplo, pongámosle del 1 al 100, eran 100, yo amaba a mi esposa. Mis sentimientos decían que amaba a mi esposa. Pero entre nos íbamos conociendo, ya pasaron 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses. Ese sentimiento que yo tenía empezó a disminuir. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué es lo que pasó? ¿O se me estaba acabando el amor? ¿O yo le estaba dejando de amar? Pero la Biblia dice que el amor no es un sentimiento, sino el amor es una decisión que nosotros debemos de tomar a diario. Por eso es que hay tantos matrimonios que dicen, es que yo ya no tengo sentimientos para él, y por eso es que se separan,
porque no han entendido la base del matrimonio, no han entendido qué es el amor. El amor no es un sentimiento, el amor es una decisión que tenemos que tomar cada día. Por ejemplo, yo decido amar a mi esposa. ¿Cómo decido amar a mi esposa? Amándole, escuchándole, cuidándole, protegiéndole, cuidándola. ¿Se dan cuenta? Entonces, yo decido amar a mi esposa. Porque el amor es una decisión, no es un sentimiento. Por ejemplo, hay veces que uno se levanta y uno dice, hoy me siento con ganas de amar, y al siguiente día uno se levanta bravo. Entonces, el amor no es un sentimiento, sino el amor es una decisión que nosotros debemos de tomar a diario. Entonces nosotros debemos de decidir amar a nuestras esposas, amar a nuestros hijos, amar a nuestros amigos, amar a nuestros familiares. Dios no solamente ama, sino que Él es amor. Él es la misma esencia de lo que es el amor verdadero. Y todo amor verdadero fluye de Él como fuente principal. Entonces, Dios es la fuente de todo amor, porque Él es el único, como se dice, que ama verdaderamente. Vamos a ver qué nombre se le da a Dios en 2 de Corintios capítulo 13, versículo 11. 2 de Corintios capítulo 13, versículo 11. En 2 de Corintios capítulo 13, versículo 11 dice, porque lo más, hermanos, tener gozo, perfeccionados, consolados, ser de un mismo sentir y vivir en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. ¿Se dan cuenta? La Biblia dice, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Entonces la Biblia declara que Dios es amor. Dios es el Dios de amor. La palabra amor proviene de la palabra griega ágape, que se traduce amor. Dios es amor y la fuente de todo amor verdadero. Porque Cristo vive en mí, es que yo aprendí a amar a las personas. Porque cuando Cristo no vivía en mí, yo amaba, pero era para mi conveniencia. Por ejemplo, yo hacía algo para recibir algo a cambio, pero nunca hacía algo sin querer recibir nada a cambio. Entonces, cuando uno empieza a conocer a Dios y empieza a conocer las Escrituras, empieza a entender que el amor no se trata de querer siempre recibir al cambio. Por ejemplo, un pasaje que se me olvidó escribir, pero lo tengo aquí, que es en 1 de Corintios, capítulo 13, versículo 4 al 6, dice, el amor, ¿qué significa el amor según la Biblia? Miren lo que dice la Biblia, dice, el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Se dan cuenta? Eso es el amor, poderte entregar sin querer recibir algo a cambio. Vamos a leer 1 de Juan, capítulo 4, versículo 8. En 1 de Juan, capítulo 4, versículo 8 y 1 de Juan 4, versículo 16 se encuentran una de las declaraciones más importantes de toda la Escritura con respecto al carácter o la naturaleza de Dios. En 1 de Juan, capítulo 4, versículo 8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Se dan cuenta? El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Aquí podemos ver que el amor es propio de Dios, forma parte de su naturaleza y por tanto Él es la fuente de todo amor verdadero. Ahora, dice, el que no ama no ha conocido a Dios. ¿Se dan cuenta?
nosotros los cristianos decimos haber conocido a Dios. Entonces, un cristiano verdadero tiene que amar a su prójimo. Amad a sus enemigos, dice el Señor Jesucristo. Orar por vuestros enemigos, orar por vuestros enemigos. Amad a vuestros enemigos. Entonces, el cristiano, una característica de un cristiano es el amor. ¿Se dan cuenta? Entonces, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y Primera de Juan 4:16 dice, Primera de Juan 4:16 dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios que tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. ¿Se dan cuenta? Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. ¿Se dan cuenta? Entonces, no puede ser que un cristiano diga yo puedo vivir sin amar a mi prójimo. ¿Por qué? Porque eso significa que este cristiano se está alejando de Dios. Cada vez que nuestro corazón se empieza a endurecer y empezamos a irritarnos cuando vemos un hermano o cuando vemos a alguien que no nos gusta, tenemos que tener mucho cuidado, porque nuestro corazón se está endureciendo. Y si nuestro corazón se está endureciendo, eso significa que nos estamos alejando de Dios. ¿Por qué? Porque el que permanece en amor, ese vive con Dios prácticamente. Al ser Dios la fuente de todo amor verdadero, puede compartir ese amor con nosotros, sus hijos. Y al nosotros experimentar ese amor verdadero, vamos a poder permanecer en el amor por la razón de que Dios vive en nosotros. Y por esa misma razón es imposible que un cristiano pierda el amor. En Romanos capítulo 5, versículo 5, hay un mensaje muy hermoso. El apóstol Pablo nos dice en varias de sus cartas, no ignoréis, hermanos, que vosotros sois templo del Espíritu Santo. Nosotros cristianos somos la casa de Dios, la morada de Dios. Y en Romanos capítulo 5, versículo 5 dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, el Espíritu Santo viene a morar en el corazón del creyente. Y este corazón, que antes era duro, ahora pasa a ser un corazón de carne, un corazón que quiere obedecer a Dios, que quiere amar la palabra de Dios. Entonces, por lo tanto, si un cristiano ha sido regenerado, se va a notar que este cristiano ha nacido de nuevo. ¿Por qué? Por el amor. Porque ahora ya no busca lo suyo, sino ahora busca ayudar al resto de las personas a hacer la voluntad de Dios. Es importante reconocer que las Escrituras declaran que Dios es amor, pero no que amor es Dios. Las dos frases son intercambiables. El universo no fue creado y no está gobernado por un sentimiento, emoción o actual llamado amor, sino el Señor soberano de la Escritura es quien en su misma naturaleza es amor. El universo no está gobernado por el amor, sino el universo está gobernado por Dios, quien es amor. ¿Ya? Vamos a ver algunas demostraciones del amor de Dios. Sería más fácil contar todas las estrellas de los cielos o cada grano de la arena en la tierra que medir o intentar describir el amor de Dios. Su altura, su profundidad, anchura están más allá de la comprensión de las más grandes, inteligentes criaturas. Aunque nunca seremos capaces de comprender el amor de Dios en su plenitud o medir su contenido, podemos crecer en nuestro entendimiento de tal amor por medio de considerar los muchos ejemplos y las demostraciones en las Escrituras. El amor de Dios se manifiesta a través de todas las Escrituras. Por ejemplo, podemos ver el amor de Dios se demuestra a través de la benevolencia de Dios hacia todas sus criaturas, la misericordia que Dios tiene con nosotros, su gracia y la paciencia de Dios hacia la humanidad pecadora. Y también lo podemos ver cómo es que Dios, en ese amor que tiene la creación, envió a su propio Hijo unigénito
para que todo en el que él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. En una cruz, Cristo estaba mostrando su amor. En esa cruz, Cristo estaba muriendo en el lugar tuyo y en el lugar mío, para salvarnos. ¿Se dan cuenta? El amor de Dios se encuentra manifestado en todas las Escrituras. La benevolencia de Dios hacia todas sus criaturas. La palabra benevolencia puede ser definida como la disposición de buscar lo bueno para los demás, bendecirlos y promover su bienestar. Este es el testimonio constante de las Escrituras. Es que Dios es un creador que ama a sus criaturas y busca la bendición y beneficio de ellas, no tanto de las buenas como de las malas. Entonces, Dios a lo largo de las Escrituras nos muestra que Dios quiere el bien de su creación, tanto de las malas como de las buenas. Entonces, Dios siempre busca el bien de toda su creación. Ahora, cuando la Biblia dice que Dios quiere el bien de los malos y de los buenos, no significa que alguien sea más bueno que el otro. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, cuando nosotros los cristianos nos convertimos a Dios y recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, la Biblia dice que ahora nosotros somos llamados justos, o podríamos decir buenos. Pero eso no significa que nosotros en sí seamos buenos, sino porque la justicia de Dios se ha aplicado sobre nosotros, entonces ahora nosotros somos llamados justos. Entonces por eso dice que Dios quiere bendecir tanto a los justos como a los injustos, a los que no creen en Él. Vamos a ver qué nos enseña la Escritura acerca de la benevolencia de Dios hacia toda su creación. Vamos a leer Mateo 16, versículo 21. Mateo 16, versículo 21. En Mateo 19, versículo 16 al 21 dice que se acercó un hombre a Cristo y le quería preguntar acerca de cómo él puede llegar a recibir la vida eterna. Y dice, entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, le dice a Jesús, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y te haces tesoro en el cielo y ven y sigue. Este hombre se acerca a Cristo preguntándole esta pregunta. Le dice, Maestro bueno, ¿qué haré para tener vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. ¿Se dan cuenta? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. ¿Por qué Cristo declara estas palabras? No hay ninguno bueno sino solamente uno, y ese es Dios. Cristo no está diciendo que Él es bueno, ni tampoco está negando que Él sea Dios. ¿Se dan cuenta? Sino quiere enseñarle que nadie puede ganarse su salvación por sus propios méritos o obras. ¿Se dan cuenta? Por eso Él le dice, oye hombre, no hay ninguno que sea bueno, sino el único bueno es Dios. La Biblia enseña en Romanos capítulo 3, versículo 10 al 12, dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, la Biblia en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento explica que no hay hombre bueno alguno en la tierra. Todos son injustos. Entonces Cristo le dice a este muchacho,
¿por qué me llamas bueno si no hay ninguno bueno sino solo Dios? Solo uno es bueno y es Dios. Cristo, para despertar la conciencia de este hombre, le dice, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Ya vimos que nadie es bueno, solo Dios. ¿Qué es lo que quiere hacer Cristo? Enseñarle su incapacidad para salvarse. La ley le dice, cumple los 10 mandamientos. La ley de Dios, la ley moral de Dios, que se dio en el Sinaí. Y lo podemos encontrar en Éxodo capítulo 20. Entonces, ¿qué era la ley? La ley era como un espejo. Cuando nosotros leemos la ley de Dios, podemos decir, yo soy perverso, yo soy pecador. Porque la ley de Dios estaba para mostrarnos nuestro pecado y nuestra incapacidad para ser salvados. Ahora, cuando un hombre veía la ley, un hombre se daba cuenta que no podía salvarse por su propia justicia. Entonces la ley que hacía, la ley decía, necesitas a alguien que te salve. Entonces por esa razón es que todos los judíos esperaban al Mesías, porque sabían que nadie podía salvarse por su propia cuenta, sino solamente a través de la fe en Jesucristo, en el Mesías. Entonces, habiendo entendido que solamente Dios es bueno y todos los seres humanos somos injustos, vamos a continuar con el estudio. Vamos a leer Salmo 145, versículo 9. Salmo 145, versículo 9 y versículo 15 al 16. Dice la Biblia, en Salmo 145, versículo 9 y versículo 15 al 16 dice, bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Los ojos de todos esperan en ti, y tú les das su comida a su tiempo, y abres tu mano y colmas de bendiciones a todo ser viviente. ¿Se dan cuenta? Dice, bueno es Jehová para con todos. La Biblia dice, bueno es Jehová para con todos. ¿Qué está diciendo cuando la Biblia dice para con todos? Bueno es Jehová para con los malos y los buenos. ¿Por qué Jehová es bueno? Porque Él es amor, Él es misericordioso. Porque Dios es misericordioso, el ser humano todavía hasta el día de hoy permanece vivo. Porque el ser humano debería de haber muerto hace mucho tiempo por causa del pecado. Pero por la misericordia de Dios seguimos hasta el día de hoy presentes en este lugar. Vamos a leer Mateo capítulo 5, versículo 44 al 45, dice. Mateo capítulo 5, versículo 44 al 45 dice. Pero yo os digo, dice Cristo, amad a vuestros enemigos. Cuando Dios nos da lo bueno a nosotros, Él está diciendo, yo estoy amando a mis enemigos porque yo les estoy demostrando que soy bueno al permitirles seguir viviendo en esta tierra, al seguirles alimentando y no permitir que perezcan. Bendecid a los que os maldicen. ¿Qué hace el hombre? El hombre maldice a Dios, dice, si Dios fuera bueno, entonces yo tuviera que vivir una vida mejor. Dios es malo, yo no quiero nada con Dios, yo creo que Dios no existe. Entonces el hombre vive maldiciendo durante toda su vida a Dios. Pero dice Dios, bendecid a los que os maldicen. Y sigue Dios, a pesar de que el ser humano sigue maldiciendo a Dios, Dios sigue mostrándole su bondad. Hacer bien a los que os aborrecen y orar por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Dios es tan misericordioso que está mostrando amor hacia sus enemigos, porque el ser humano, al pecar contra Dios, se volvió enemigo de Dios. Entonces Dios, en su bondad, en su benevolencia, en su misericordia, sigue brindándonos amor al ser humano, a pesar de que seguimos siendo los enemigos de Dios por causa de nuestro pecado. Los que no hayan recibido la gracia de Cristo Jesús.
Desde el principio de la creación ha dejado su testimonio mostrándole su benevolencia, su generosidad hacia su creación, haciéndoles el bien. ¿Cómo Dios les ha hecho el bien? Dándoles lluvia del cielo y tiempos fructíferos, llenándoles de sustento y de alegría sus corazones. A pesar de que nosotros somos los enemigos de Dios por causa de nuestro pecado, dice que Dios nos sigue dando lluvia del cielo, tiempos fructíferos y llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. ¿Se dan cuenta que con cuán grande amor Dios ama a la humanidad? Que a pesar de que somos enemigos de Dios, Dios sigue mostrando su misericordia hacia nosotros. Muchas personas dicen, si Dios es bueno, ¿por qué hay tantas guerras? Ustedes han escuchado a personas que dicen, si Dios es bueno, ¿por qué hay tantas guerras? ¿Por qué hay tanta maldad en el mundo? La pregunta no sería eso, sería decir, ¿por qué nosotros somos tan malos? Porque la guerra no la provoca Dios, sino la guerra la provoca el mismo hombre. Porque el hombre es el que vive en el mundo. Se preguntan y dicen, ¿por qué hay tanta enfermedad? ¿Por qué existe el SIDA? ¿Por qué existe el cáncer? Si Dios fuera bueno, nosotros no tendríamos que recibir todo esto. Pero es que Dios es bueno. Pero lo que pasa que porque sus corazones están entenebrecidos, ellos no pueden ver la bondad de Dios. ¿En qué se manifiesta la bondad de Dios? La benevolencia, la bondad de Dios se manifiesta en cada momento de nuestras vidas. Por ejemplo, la salud. Si un hombre no se ha enfermado, ¿se dan cuenta? Si un hombre sigue estando bien, es porque Dios es benevolente y misericordioso. Si tú no te has enfermado del COVID-19, es porque Dios es misericordioso para contigo. Si no has fallecido, es porque Dios te ama y quiere que te arrepientas y pueda perdonarte a través de la sangre de Cristo Jesús. Entonces, Dios está mostrando su benevolencia, su misericordia cada segundo, pero el ser humano no quiere escuchar. Dios muestra su benevolencia al darnos una familia, al permitir que tengamos una esposa, que tengamos hijos. Dios está mostrando su amor porque no merecemos nada, ¿se dan cuenta? Dios permite que tengamos momentos alegres con nuestra familia, momentos de gozo, momentos de risa. Y ahí Dios está mostrando su benevolencia. En el trabajo. Hay personas que no tienen trabajo y hay personas que sí tienen trabajo, ¿se dan cuenta? Y Dios sigue mostrando a nosotros tener trabajo, ese amor, esa benevolencia, esa bondad. Que nosotros tengamos la nevera llena o que podamos cada día recibir un alimento. Eso es bondad de Dios. Eso es la misericordia de Dios. Que llueva, que salga el sol, que podamos dormir, es misericordia de Dios. Hay personas que tienen insomnio y que toda la noche no pueden dormir. Pero sin embargo nosotros, personalmente yo puedo dormir. Entonces yo digo, gracias Señor porque eres bueno y puedo descansar por las noches. Dios es bueno porque nos sigue dando oportunidad de que nos arrepintamos, los que no le conocen. Entonces, Dios siempre es bueno, pero el ser humano siempre se mantiene quejando y diciendo, Dios es malo, Dios no es como la Biblia dice, Dios no es amor, pero Dios es muy amoroso, Dios es misericordioso, Dios es bueno. Entonces, Dios manifiesta su bondad a cada momento de nuestras vidas, pero nosotros no queremos ver. Por ejemplo, que yo me beba un poquito de agua es la bondad de Dios, porque en África no pueden hacer lo mismo. Entonces se dan cuenta que tenemos que apreciar todas las cosas por muy pequeñas que sean, porque se está manifestando la bondad de Dios. Si yo puedo respirar, es porque Dios es misericordioso. Hay personas que no pueden respirar y tienen que estar puestas esas cosas en la boca para el oxígeno. Pero sin embargo nosotros estamos respirando sin eso. ¿Y por qué? Porque Dios es misericordioso. Porque Dios nos ama.
porque Dios a diario está mostrando su misericordia y su amor. La misericordia, la gracia, la paciencia de Dios hacia la humanidad pecadora. Tres de las maneras hermosas y amadas palabras de las Escrituras son la misericordia, la gracia, la paciencia de Dios. Estas tres joyas, el amor de Dios verdaderamente se manifiesta. En estas tres palabras podemos ver el amor de Dios manifestado. Por ejemplo, la misericordia de Dios. La misericordia de Dios se refiere a la ternura o compasión de Dios hacia las miserables y lastimosas de sus criaturas. Cuando nosotros pecamos, cuando dice que Adán comió del árbol prohibido, nosotros nos volvimos las personas más prácticamente como acá, miserables, lastimosas. ¿Por qué? Porque nos volvimos pecadores. Pero sin embargo, Dios en su misericordia no nos abandonó y no nos dejó, sino Él sigue ayudándonos. La gracia de Dios. La gracia se refiere a la buena voluntad de Dios de tratar con sus criaturas, no según su propio mérito o valor, sino según su propia bondad y generosidad. Jesucristo muere en una cruz, ¿se dan cuenta? Y todo aquel que reciba a Jesús como su Señor y Salvador, ahora Dios ya no le va a tratar con su propia justicia, sino Dios le va a tratar con la justicia de Cristo. ¿Y por qué sucede todo esto? Porque Dios es amor. La palabra paciencia se refiere a la buena voluntad de Dios de soportar o sufrir las debilidades y pecados de sus criaturas. Dios es tan paciente que a pesar de que nosotros a diario pecamos y pecamos y pecamos y pecamos, Dios tiene misericordia de nosotros y no nos ha destruido. Vamos a ver a través de las Escrituras cómo se describe el amor de Dios. Cómo Dios mismo va a describir el amor de Dios. ¿Ya? Vamos a leer Éxodo 34, versículo 6. Éxodo 34, versículo 6. Voy a hablar un poco acerca del contexto en este pasaje. Moisés le pidió a Dios que le dejara ver su gloria, pero eso era imposible. La gloria de Dios quiere decir toda su plenitud, toda su presencia, su esplendor, su grandiosidad. Si Moisés miraba la gloria de Dios hubiera muerto, pero aún así Dios quiso revelarse a Moisés, mostrándole su bien o su bondad, su misericordia, su gracia y su paciencia. Entonces Dios dice a Moisés: yo no te puedo revelar mi gloria, porque si yo te revelo mi gloria, tú vas a morir, pero sí te voy a revelar mi bondad, pero sí te voy a mostrar mi misericordia, mi paciencia, mi gracia. Y leemos en Éxodo 34, versículo 6, dice que Jehová pasó, y dice que dijo estas palabras: y pasando Jehová por delante de él proclamó, dice: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad. ¿Se dan cuenta? Dios es misericordioso, Dios es piadoso, lleno de gracia, y Dios es paciente. Ese es el amor de Dios. Que Dios conoce que nosotros somos débiles y por esa razón es que sigue teniendo paciencia, sigue teniendo misericordia con cada uno de nosotros, porque Dios nos ama, porque Él es amor. La palabra misericordia se refiere a la ternura o compasión de Dios aún las más miserables y lastimosas de sus criaturas. En la misericordia de Dios se encuentra una manifestación grande de su amor. Vamos a leer estos textos para ver qué dice del amor de Dios. Salmo 145, versículo 8. Salmo 145, versículo 8. En Salmo 145, versículo 8 dice: clemente y misericordioso es Jehová. ¿Cómo es Dios? Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. ¿Se dan cuenta?
Dios es lento para la ira, pero es rápido en misericordia, o sea, rápido en perdonar. ¿Se dan cuenta del amor de Dios? El Señor es misericordioso, compasivo o clemente. Quiere decir que Dios es tan misericordioso que Dios no le da al hombre lo que se merece. ¿Se dan cuenta? Voy a volver a hablar otra vez acerca de Adán, aunque ya he hablado muchas veces, pero cuando Adán come del fruto prohibido, ¿se dan cuenta? Dice que en el momento que Adán comió de ese fruto prohibido, el pecado le separó de Dios. ¿Qué significa la separación de Dios? La separación de Dios significa que nosotros ya no, que si nosotros moríamos, ya no podíamos estar otra vez junto con Dios. El infierno es la manifestación de esa separación de Dios para con los hombres para siempre. Dios en su misericordia y en su bondad no permitió que el hombre muriera físicamente al instante, pero sí murió espiritualmente en ese mismo momento. ¿Por qué Dios no permite que nosotros los seres humanos muriéramos al instante? Porque si nosotros hubiéramos muerto, nuestro destino hubiera sido el infierno. Pero la misericordia de Dios es tan grande que dio al hombre la oportunidad durante el resto de su vida para poder arrepentirse y recibir la gracia de Dios, y que el hombre no recibiera lo que tendría que recibir. Entonces, Dios en su misericordia envió a su Hijo unigénito para que todo en el que Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Entonces, ahora nosotros que antes éramos enemigos de Dios, por haber creído en Jesús como Señor y Salvador, ahora Dios dice, te voy a dar la vida eterna junto conmigo. Vas a ir al cielo, vas a gozar de tantos beneficios que yo te voy a dar. Pero ¿por qué Dios hace eso? Porque Dios es misericordioso. Porque Dios no da al hombre lo que el hombre se merece, sino Dios muestra su amor. Dios es lento para la ira, ¿se dan cuenta? Dios perdona muy rápido, pero es muy lento para la ira, ¿se dan cuenta? ¿Qué significa que Dios es lento para la ira? No significa que Dios nunca castiga, sino significa que Él es paciente para con nosotros. Hay un versículo que dice, no ignoréis esto, hermanos, que para el Señor un día son como 1000 años, y 1000 años como un día, dice. Jehová no retarda su promesa de juicio, como muchos los tienen por tardanza, sino es paciente para con nosotros, queriendo que ninguno perezca y que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, el Señor en su misericordia refrena su ira. ¿Para qué? Para darnos la oportunidad de que el ser humano que no se ha arrepentido se pueda arrepentir, y para que su fin no sea el lago de fuego, sino vaya y disfrute una vida eterna con el Señor. Entonces, la misericordia de Dios es grande. Salmo 57, versículo 10 dice, porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. La misericordia de Dios para los que le aman es infinita y no tiene límites. Si nosotros recibimos la gracia de Dios, la hemos recibido para siempre. Porque su gracia es infinita, porque su gracia no se agota. Vamos a ver cómo se revela la misericordia de Dios a todos los hombres otra vez. Lucas capítulo 6, versículo 35 al 6 dice. En Lucas 6, capítulo 35 al 6 dice. Amad pues a vuestros enemigos, dice. Amad pues a vuestros enemigos. Haced bien. Prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. El Señor es benigno, compasivo con los ingratos o desagradecidos y con los malos. Miren, yo me recuerdo que cuando yo no conocía a Dios,
yo era muy ingrato con el Señor. Yo me recuerdo que una vez me encontraba en la corte. Había cogido un dinero que no era mío cuando no conocía a Dios. Y me llevaron a la corte. Y en medio de la corte yo ya sabía que la juez iba a dar su veredicto. Y en ese momento yo dije, Señor, si tú tienes misericordia de mí y me sacas de esta, yo voy a cambiar de vida. Y Dios, dicho y hecho, escuchó mis oraciones porque Él es bueno. ¿Y qué hice yo? Seguí con las mismas cosas. ¿Por qué? Porque el ser humano es ingrato. Porque el ser humano no agradece las misericordias de Dios. Hay muchas personas hay una persona, por ejemplo, digamos que yo tengo un hijo y mi hijo se enferma y yo le digo, Señor, si tú permites que mi hijo se sane de esta enfermedad, yo te prometo que te voy a servir y es más, voy a consagrar a mi hijo para ti. Y dicho y hecho, el Señor le sana. ¿Y qué es lo que sucede? Se olvidaron, ya le sanó, se alegraron, se contentaron, dijeron gracias a Dios y se olvidaron de la promesa que hicieron a Dios. Pero miren la misericordia de Dios que escuchó las oraciones de aquel enemigo de Dios. Pero ¿por qué Dios escucha las oraciones? Porque Dios es misericordioso. ¿Se dan cuenta? Porque Dios es misericordioso, pero nosotros somos ingratos. ¿Cuántas veces no prometemos a Dios, Señor, si me ayudas a conseguir este trabajo? Señor, si logro hacer esto. Señor, si soy abogado. Señor, si esto. Señor, si lo otro. Y prometemos y prometemos y prometemos. Y cuando Dios nos cumple las cosas, nos olvidamos de lo que habíamos prometido. Nos volvemos ingratos. Pero sin embargo, Dios sí fue misericordioso porque Él nos escuchó. A pesar que desde antes de que nosotros pidiéramos, Dios sabía que nosotros no íbamos a cumplir lo que estábamos pidiendo. Porque Dios es omnisciente, porque Dios lo conoce todo. Pero Dios, a pesar de que Él lo conoce todo, dice, voy a tener misericordia. Entonces, Dios es misericordioso. Ahora vamos a ver la misericordia especial hacia sus hijos. Por ejemplo, ya vimos la misericordia que Dios tiene hacia toda la creación. Ahora vamos a ver la misericordia especial, el amor especial que Dios tiene hacia sus hijos, los que le aman. Salmos capítulo 103, versículo 10 al 14. Salmos 110, versículo 10 al 14 dice, ¿no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades? Dios no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen, cuando están lejos del oriente del occidente, hizo dejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición y se acuerda de que somos polvo. Dios conoce nuestra condición y se acordó de que somos polvo. Dios, por amor a sus escogidos, murió en una cruz del Calvario para salvarlos de la condenación eterna y para que no recibieran el fin que merecían. El pueblo de Dios va a ser salvo por las misericordias de Jehová. El pueblo de Dios va a ser salvo por las misericordias. Va a haber un día en que el pueblo de Dios va a ser salvado y los que no hayan creído en Dios van a ser condenados. Pero no significa que nosotros los cristianos nos hayamos salvado por nuestros méritos, por nuestras obras. No, si nos salvamos es porque Dios fue misericordioso y porque Dios es fiel y cumple todas sus promesas. No por nada en nosotros, no porque Dios haya visto algo bueno, no porque Dios haya dicho, el Fabricio de vez en cuando daba de comer a los pobres, el Fabricio de vez en cuando ayudaba a su prójimo. No. Dios me va a salvar porque Él es misericordioso. No por mis propios méritos, no por mis propias obras, porque la gracia es por fe,
como dice Habacuc, el justo por la fe vivirá. La salvación es por fe y siempre será por fe. Lamentaciones capítulo 3, versículo 22 al 23. Lamentaciones capítulo 3, versículo 22 al 23 dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. La salvación es un regalo inmerecido. Por las misericordias de Jehová no hemos sido consumidos. Aunque nosotros somos cristianos, seguimos pecando, no somos perfectos. Pero ahí va, por las misericordias de Dios, es que ustedes no van a ser consumidos como aquellos otros. Porque yo soy misericordioso, dice el Jehová, y me compadeceré de quien quiera compadecerme, y le endureceré a quien quiera endurecer. Porque Dios es soberano. Porque Dios cumple sus promesas. Ahora, ¿cómo vamos a responder al entender que Dios nos ama tanto? ¿Cómo tenemos que responder al entender que Dios es amor y que Dios nos ama? ¿Qué debemos de hacer nosotros? Hebreos capítulo 4, versículo 16. En Hebreos capítulo 4, versículo 16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El cristiano no es perfecto, pero por la gracia del Señor puede recibir perdón cuando peca. Dice la palabra de Dios: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Sea lo que hayamos hecho. Hay veces que uno se levanta y tiene un mal día. Hay veces que uno no hace lo que debería de hacer. Hay veces que uno discute con su esposa. Hay veces que los cristianos cometemos faltas porque no somos perfectos. Pero ¿qué dice el Señor? Venid hacia el trono de la gracia, porque yo voy a tener misericordia y te voy a perdonar. Pero no solo te voy a perdonar, sino te voy a dar la capacidad para que cambies. No te voy a dejar que sigas pecando y hagas lo que te dé la gana, sino yo te voy a dar la capacidad para que cambies, para que ames, para que hagas lo que es correcto. Yo muchas veces me presento ante el trono de la gracia, todos los días pido perdón, porque aunque no cometamos acciones, los malos pensamientos son pecado. ¿Se dan cuenta? El cristiano peca todo el tiempo, ya sea de mente, de pensamiento, de acciones. Entonces, todos los días nosotros debemos de ir hacia el trono de la gracia a pedir misericordia. Y Dios va a tener misericordia porque Él es bueno, porque Él no quiere el mal de ustedes, sino Él quiere ayudarles. Dios no quiere la destrucción del impío, sino que se vuelva para que Jehová tenga misericordia. Judas capítulo 1, versículo 21 dice: Judas capítulo 1, versículo 21: conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. ¿Qué dice? Conservaos en el amor de Dios. Si nosotros nos conservamos en el amor de Dios, ¿qué es lo que vamos a hacer? Dice Jesús. Jesús dijo: el que me ama guarda mis mandamientos. Entonces, si nosotros en verdad nos conservamos en el amor de Dios, vamos a obedecer lo que la palabra de Dios dice. Vamos a obedecer sus enseñanzas, sus mandamientos. Vamos a ser compasivos, vamos a ser misericordiosos. Lo segundo, Lucas capítulo 6, versículo 35 al 36 y termino. Ya vimos, podemos ir al lugar de gracia y vamos a tener misericordia. Debemos de mantenernos en el amor. ¿Cómo? Guardando su palabra, guardando sus mandamientos. Y lo tercero, vamos a leer lo que dice. Lucas 6, 35 al 36 dice: amad pues a vuestros enemigos, hacer bien y prestar, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos.
Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Ayudémonos unos a los otros, aun a nuestros enemigos. Recordemos que Dios tuvo tanta misericordia con nosotros, y cómo nosotros no tendremos misericordia con el resto de las personas. ¿Se dan cuenta? Dios perdonó tu deuda, que era grandísima. ¿Y cómo es que tú no puedes perdonar cuando alguien te mira mal, cuando alguien te alzó la voz, cuando alguien dijo algo en contra de ti? Tú tienes que perdonar. ¿Por qué razón? Porque Dios fue misericordioso contigo, y de la misma manera tú tienes que ser misericordioso con los demás. Que nuestras acciones, que nuestras palabras no sean de boca para afuera, sino que las mostremos a través de nuestras acciones. Amémonos unos a otros y ayudémonos de todo corazón, porque eso es lo que Dios quiere de nosotros, que nos amemos unos a otros. Que Dios les bendiga, y espero que esta palabra nos ayude a reflexionar cada día y que podamos entender que Dios es amor, que Dios es misericordioso y busca el bien de su pueblo. En el nombre de Jesús, que Dios les bendiga. Amén.